El salario y la remuneración sigue siendo un factor muy importante, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, 7 de cada 10 reclutadores en España reconocen que encontrar talento para cualquier tipo de sector y cualquier tipo de rol es hoy más difícil que hace un año. 8 de cada 10 ejecutivos en España, de los que hemos entrevistado, afirman que el ritmo en el que están embebidos les obliga a redefinir continuamente su propio rol. Las habilidades que tú vas a necesitar para realizar un puesto de trabajo de aquí a 2030 van a cambiar hasta un 70%. Hola, un placer daros de nuevo la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Futuro del Trabajo, un podcast desde el que analizamos y examinamos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy estamos a los micrófonos Jordi Serrano. ¿Qué tal, Jordi? Hola, Santi, ¿qué tal? Y un servidor, García. Hoy vamos a hablar de un tema que ya llevamos siguiendo tiempo, que son pues, los llamados trabajos de oficios, ¿no? Trabajos que en algunos casos se conoce como blue collar, pero que desde un tiempo a esta parte estamos viendo cómo son una de las categorías laborales donde más se ve reflejada esa escasez de talento de la que se habla muchas veces, ¿no? Muchas veces nos encontramos a las empresas que dicen, nuestros proyectos de transformación no los podemos llevar a cabo porque nos falta gente cualificada. Pero ya no son solamente los grandes proyectos de transformación de las empresas, sino que en nuestra realidad del día a día, probablemente la mayor parte de las personas que nos escucháis, particularmente las que nos escucháis desde España, pues lo habréis experimentado, ¿no? Lo complicado que es encontrar a un electricista, a un fontanero, a un herrero, a alguien que venga a arreglar algo a nuestra casa, porque simple y llanamente pues no hay suficientes personas cualificadas para llevar a cabo estos trabajos, teniendo en cuenta la demanda que existe en el mercado, ¿no? En este contexto, pues ya hemos hablado algunas veces de cómo afortunadamente va aumentando el número de personas que se deciden a estudiar formación profesional, ¿no? En lugar de grados universitarios, como poco a poco pues también está cambiando la percepción de esos trabajos entre los jóvenes. Hace poco leíamos un artículo que comentamos sobre el Tool Belt Generation, ¿no? Como estos jóvenes pues parece que ya miran de otra manera todos estos trabajos, pero hoy queremos hablar en base a datos, ¿no? ¿Y quién puede tener más datos sobre el trabajo que una plataforma que seguramente, estoy convencido que todos conocéis como es LinkedIn? En LinkedIn acaban de hacer pues, un estudio, un análisis de estos datos relacionados con la demanda de este tipo de trabajos, particularmente entre las generaciones más jóvenes. Y hoy, para hablar de este estudio, de este análisis, tenemos a Rosario Sierra, ¿no? La directora de negocio de LinkedIn para España y Portugal. Hola, Rosario, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí, de participar en esa conversación, ¿no? Que espero que sea amena y que podamos dar un poco de luz, ¿no? Con datos y con nuestra visión pues a la gente que nos escucha y para aportar pues desde nuestro granito de arena, ¿no? Lo que necesitemos y lo que tengamos que comentar. Sí, no, estamos seguros que será así porque nos hemos leído esos datos y la verdad es que son datos que dan que pensar bastante sobre esta cuestión que introducíamos al principio, ¿no? O sea, para empezar, a mí me gustaría empezar con un dato, y es que según este análisis que habéis llevado a cabo entre los usuarios, ¿no?, de LinkedIn, estamos viendo que casi 7 de cada 10, lo que es una proporción pues, muy grande, ya considerarían cambiar a un trabajo de oficio, uno de estos trabajos de oficio, si ofreciera estabilidad y buen salario. ¿Tú cómo interpretas esto? ¿Estamos ante un cambio profundo de preferencias laborales o ante una señal de insatisfacción con algunas promesas, ¿no?, del trabajo, del conocimiento, del trabajo de white collar de siempre? Bueno, lo primero es interesante, ¿no? Es un cuestionario que, y ya solo la palabra lo dice, ¿no? Es el futuro del trabajo. Y hablar de ese tipo de posiciones en el futuro del trabajo, oye, Sí. pues ya nos está diciendo algo, ¿no? De posiciones que han sido siempre pues más tradicionales, por así decirlo, ¿no? Nosotros creemos, y lo que estamos viendo es que hay
más que hay una preferencia o un cambio profundo, hay una revalorización de los trabajos de oficio, por así decirlo, ¿no? Hay un cambio de percepción sobre estos trabajos. Durante años existió la percepción de que el éxito profesional, y me lo preguntaban hace relativamente poco en una entrevista que me hicieron para La Sexta, que era para mí el éxito, ¿no? Y me acordaba, ¿no? De cuando yo era pequeña o de cuando era adolescente, el éxito era tener un buen coche, ¿verdad? Que tuviera una buena marca, estar en un buen puesto de trabajo, que fuera muy reconocido para otros, y esto necesariamente ahora mismo no es igual, ¿no? Ahora mismo los puestos, ¿no? Ya no pasan solo por tener determinadas trayectorias académicas. Evidentemente siguen teniendo un valor, la universidad sigue teniendo un valor, no es solo una carrera que termina, sino que es una experiencia de vida también. Pero lo que sí que es cierto es que estamos viendo que muchas profesiones técnicas y operativas están evolucionando muy rápidamente e incluso incorporando nuevas tecnologías de especialización, ¿no? Y esto va a dar oportunidades de desarrollo a esos puestos de trabajo que han sido siempre mucho más tradicionales. Por ejemplo, empezamos con datos, ¿no? Los sectores donde más crece a día de hoy el talento y donde se demanda más este tipo de talento es el comercio minorista, transporte y logística, por ejemplo, en cadenas de suministro, además de fijaros todo lo que se está moviendo en el mundo de la paquetería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Construcción, agricultura y ganadería, cosas que han estado más olvidadas desde la generación X, que es la mía en concreto, hasta ahora, ¿no? Cada vez más se van a requerir también conocimientos técnicos y especializados para este tipo de profesionales que eran más tradicionales, por así decirlo. Sí. Oye, Rosario, antes cuando Santi decía lo que nos cuesta encontrar a alguien que nos arregle algo en casa, tú hacías así con la cabeza, ¿no? Como esto, algunos lo ven en audio, pero yo estoy igual, ¿eh? Pero a lo mejor en vuestro propio estudio salía que el 40 y pico % de los encuestados siguen teniendo como preferencia, digamos, la opción más atractiva el trabajo de oficina. Hay una tensión, ¿no? Entre lo que a lo mejor esperamos o nos gustaría hacer y la realidad del mercado. ¿Qué pasa que no estamos viendo eso? Sí, a ver, los cambios no son radicales, los cambios son transiciones, ¿no? Y lo que sí que estamos viendo es esta tendencia. Es una tendencia de que, oye, todavía sigue, pues el 43% de los encuestados nos dice que a pesar de tener un interés creciente por los trabajos de oficio, pues oye, todavía tienen como esa idea, ¿no? Heredada del prestigio, de las carreras universitarias, de la formación más reglada, ¿no? Pero por otro lado, el mercado laboral está evolucionando y nos está diciendo que hay una demanda muy creciente por un talento de ocupaciones técnicas y operativas. Además, estamos viendo que hay un cambio muy profundo y donde nos importa menos ya donde trabajamos y más en qué oportunidades nos ofrece el mercado laboral, ¿no? Factores, por ejemplo, como la empleabilidad, posibilidades de especialización, el desarrollo de nuevas habilidades, que es como la joya de la corona, ¿no? De lo que todo el mundo habla a día de hoy, las perspectivas de crecimiento están ganando muchísimos puestos en la toma de decisiones de los profesionales. Claro, porque esto al final es como una especie de redescubrimiento del valor de unos trabajos que de alguna manera estaban socialmente infravalorados, probablemente como consecuencia de la historia de la que venimos, ¿no? O sea, yo creo que no es casual que España sea el país de la Unión Europea con la mayor tasa de sobrecualificación de la Unión, lo cual es una pena porque al final es un desperdicio de una inversión que hemos hecho en la educación de los jóvenes, pero luego también probablemente pese mucho, ¿no? la visión de los padres. Nosotros en nuestro observatorio hicimos el año pasado un estudio sobre un panel de jóvenes en el que los preguntábamos quién les influía más en sus decisiones de carrera, y los padres estaban en primer lugar, ¿no? Entonces, igual los padres que vienen de otra generación no acaban de ver el valor, ¿no? de estos nuevos trabajos que son
los que sostienen la economía física en un momento en el que al menos las reglas del juego de la economía digital parece que se están tambaleando, ¿no? Con la revolución de la IA, etcétera. ¿Cómo lo veis vosotros? Estamos completamente de acuerdo, o sea, a nivel de cuestionario y cómo salen los datos tienen concordancia con lo que decís, y luego a nivel pues, muy particular y muy personal y por la experiencia que tengo a lo largo de mi trayectoria lo veo así también. Sí que es cierto que la influencia, ¿no? de los padres de otras generaciones, de su idea de prestigio, de su idea de éxito, ¿no? Influye en las decisiones que están tomando a día de hoy generación Z y otros tipos de generaciones, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que también hay que darse cuenta que va a haber un mayor reconocimiento del valor estratégico e imprescindible que tienen estos sectores, ¿no? Logística, comercio, construcción, industria, agricultura, porque son, y cada vez nos estamos dando más cuenta que son imprescindibles, ¿no? Quizás sí que es cierto lo que decíais, ¿no? Nosotros, pues por esta herencia, ¿no? que hemos tenido de, venga, vamos a evolucionar como sociedad y como comunidad y vamos a formarnos como como esta idea, ¿no? preconcebida del éxito, pero a día de hoy, para afrontar retos tan importantes como la transformación industrial y la modernización, ¿no? Por ejemplo, en cadenas de suministro, en transición energética, tenemos que echar mano de profesiones y de sectores tan imprescindibles como estos. Y esto todo ello pues, va a contribuir a cambiar de alguna manera la percepción sobre estos trabajos y a poner en valor la contribución que van a tener en el crecimiento económico y en el bienestar de la sociedad y del bolsillo de los hijos de estas personas que a día de hoy siguen pensando que el éxito está en una carrera o en algo que sea más pues eso, de aparentar a veces, ¿no? O sea, va a haber una necesidad que hay que cubrir. Claro. Sí, y hablando de los hijos, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Salía en vuestro estudio también que el interés por cambiar a un trabajo de este tipo pues sube, creo que el 73%, ¿no? No está mal. Y de hecho, también hablando, o sea, que a veces se habla de los jóvenes, ¿no? Que si les interesa la flexibilidad, el teletrabajo, el propósito, estas cosas. Y de hecho nosotros también hemos hecho un estudio parecido, preguntándoles a los jóvenes qué les interesa y nos apareció un poco lo que decís vosotros, ¿no? Que caray, que la estabilidad, el salario y tal son cosas que siguen pesando, a lo mejor para sorpresa de nadie, ¿no? Pero que en España esto sigue siendo importante. Absolutamente. O sea, yo creo que la generación Z en concreto, que es de la que estamos hablando, son nativos en esta transformación tecnológica que estamos teniendo, ¿no? Y también en la aparición constante de nuevas profesiones. Fijaros, nosotros que posiblemente seamos de la misma generación, ¿cuántas profesiones nuevas aparecían en nuestra generación? Pues muy pocas, ¿no? Pero fíjate ahora o sea, no solo aparecen nuevas profesiones, aparecen nuevos grados, o sea, hay 1.000 millones de grados que pueden hacer, 1.000 millones de carreras que antes no existían, ¿no? Entonces ellos tienen como esa mentalidad mucho más flexible a la hora de aproximarse a una carrera profesional que sea más rica, ¿no? Las nuevas generaciones van a afrontar más de 15 transiciones profesionales a lo largo de su vida laboral, seguro. O sea, y no solo como un puesto per se, sino trabajar en proyectos, trabajar aquí, trabajar de otras maneras, que es como se va a transformar el futuro del trabajo, ¿no? Van a estar más abiertos a explorar sectores, a profesiones, a estar más abiertos a permitir adquirir experiencia, a desarrollar habilidades, a hacer nuevas oportunidades, eso sí. Pero lo que está claro es lo que decís. O sea, cuando preguntamos sobre algo que viene muy dado a raíz de la pandemia, ¿no? Que es trabajo remoto, flexibilidad, work-life balance, que eso siempre ha estado ahí, el salario sigue siendo una de las cosas más importantes. Y la búsqueda de la estabilidad, justo por cómo se está moviendo el mercado, la incertidumbre económica que todo el mundo está viendo, y ya eso es multigeneracional e intergeneracional, hace que la gente tenga que resetear sus expectativas y que busque un reequilibrio, ¿no? En expectativas de, oye, yo me muevo por un proyecto, me muevo por un propósito, me muevo por flexibilidad, pero cuidado, que necesito estabilidad, necesito un salario y necesito Claro. ¿no? Y necesito que mi empleabilidad, por así decirlo, sea algo tangible y que pueda tocar con mis manos. Claro,
y quizá menos riesgo de quedar obsoletos, ¿no? Al menos menos riesgo aparente de obsolescencia, que es algo que les preocupa mucho. A mí me gustaría hacerte otra pregunta relacionada con esto mismo, que es el tema del relevo generacional, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber si desde vuestra perspectiva esta reorientación de las personas, sobre todo las personas más jóvenes, hacia esos trabajos de oficio se está produciendo suficientemente rápido, ¿no? Porque, a ver, los datos que tenemos cuando analizas el mercado de trabajo, sobre todo el mercado de trabajo español, ves que muchos de esos ramos de actividad, ¿no? En muchas de estas profesiones realmente las medias de edad son elevadísimas, ¿no? Entonces, ¿llegaremos a tiempo para cubrir este envejecimiento acelerado de ciertas profesiones? ¿Cómo lo veis vosotros? Hay señales positivas, eso está clarísimo, ¿no? Clarísimo, ¿no? Hemos visto antes datos de que el 70% de la generación Z se está planteando este tipo de profesiones, ¿no? Y porque cada vez más jóvenes se incorporan a sectores esenciales de la economía, pues, y están viendo que donde está la demanda elevada de talento está ahí. Sin embargo, diríamos que es pronto para afirmar que el relevo generacional sea suficiente para cubrir todas las necesidades tanto presentes como a futuro, ¿no? De hecho, a día de hoy, por ejemplo, 7 de cada 10 reclutadores en España reconocen que encontrar talento cualificado eh, para cualquier tipo de sector y cualquier tipo de rol es hoy más difícil que hace un año. O sea, lo que demuestra que hay una brecha importante entre la demanda de profesionales y la disponibilidad de perfiles preparados para cubrir estos puestos, ¿no? Además, yo creo que estos sectores afrontan retos adicionales, ¿no? Como justo lo que decíais, ¿no? El envejecimiento por parte de la población, con lo cual, si tenemos un talento en este tipo de sectores y en este tipo de roles con un envejecimiento muy extremo y tenemos dos generaciones en medio, ¿no? Que no sería la baby boomer, sería la X, sería la millennial sobre todo, que está muy en transición todavía y que es la generación más cualificada, dicho por todo el mundo, y es la generación Z. Y la siguiente, la que va a entrar aquí, hay un gap importante de talento y oye, o sea, este desafío no va a pasar solo únicamente por atraer a más jóvenes, sino también por mejorar la formación de la gente que está, facilitar el desarrollo de habilidades y mostrar, ¿no? Una mayor claridad de oportunidades en estos sectores que a día de hoy son absolutamente, como decía antes, imprescindibles para la economía. Claro, porque a veces quizá hablamos demasiado de los perfiles digitales, ¿no? Llevamos muchos años hablando, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablábamos de reskilling, ¿no? Y la idea era, tú coges a gente que está precisamente en esa economía más física y tal, y vamos a llevarlos todos al mundo digital porque ahí está el futuro. Entonces ha habido como una especie de plot twist, ¿no? Si esto fuera una serie de Netflix, que nos han girado y resulta que a lo mejor el futuro no está tanto en eso digital. Allí parece que se ha acabado un poco la fiesta, ¿no? ¿Cómo ves esa tensión entre lo digital y lo físico? Sí, a ver, lo que sí que sabemos es que la tecnología, perdón, y lo digital es una apuesta segura. Pero lo que sí que es verdad es que, o sea, por ejemplo, sacamos un reporte en LinkedIn para este año que es empleos en auge y lo que demuestra es que no solo hay demanda en perfiles digitales, sino que hay otro tipo de perfiles mucho más diversos, aparte de inteligencia artificial o ingenieros de inteligencia artificial que están dentro de la logística, dentro de la ingeniería civil, dentro de la de todo lo que es la biomedicina, dentro de lo que son controllers financieros, responsables de desarrollo de negocio que todavía están ahí, ¿no? O sea, que estos puestos todavía se siguen demandando y son puestos diversos que no tienen por qué estar solo y exclusivamente dentro del sector de la tecnología, que, como digo, es un sector que es una apuesta segura. Pero hay demanda en otros sectores, como el comercio minorista, como hemos hablado antes, transporte, logística, cadena de suministro, agricultura, construcción y manufactura. La escasez de estos perfiles siguen estando ahí. Oye, y a la hora de atraer a estos perfiles, ¿no? Vamos a pensar un poco, porque esto de alguna manera para muchos empleadores cambia las reglas del juego. No es lo mismo atraer esos perfiles más digitales, profesionales del conocimiento, etcétera, que personas pues que lo que quieren es trabajar pues en uno de esos trabajos de oficio.
Desde vuestra visión, ¿qué es lo que distingue a las empresas que consiguen resultar atractivas para este tipo de perfiles? Pues una pregunta muy interesante, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando las empresas ya se han acostumbrado, ¿no? a- a entender cuál es su propuesta de valor para ciertos perfiles que han sido muy demandados y que seguirán siendo muy demandados, de repente tienen que volver a reinventarse y volver a construir propuestas de valor para candidatos y para roles que de repente no estaban pensando. Que Fijaos, asumían que eran fáciles de Sí, obtener, ¿no? correcto, había exactamente, ¿no? abundancia, ¿no? Esto, Exactamente. O sea, mira, sí. 8 de cada 10 ejecutivos en España, de los que hemos entrevistado, afirman que el ritmo en el que están embebidos les obliga a redefinir continuamente lo que tienen, o sea, su propio rol y cómo consideran la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ostras, o sea, hay tienen que tener una capacidad de adaptación las compañías desde el punto de vista del propio liderazgo, como de cultura, como de propuesta de valor, como de employer branding y de redefinir otro tipo de propuestas de los que el ritmo es vertiginoso, ¿no? Por eso las compañías, por ejemplo, que consigan atraer y fidelizar mejor talento son aquellas que van a adaptarse al ritmo, que van a entender que esto va a tener un impacto en negocio, que van a invertir en el desarrollo de las personas, que van a acompañarlas en la adquisición de nuevas capacidades y habilidades, que van a entender que no solo van a tener una pool de talento y de candidatos que atraer, sino que van a tener que reconvertir también basado en las habilidades y recrear mapas de habilidades y empezar a pensar qué gente tengo dentro también a las que puedo transformar y puedo reconvertir, ¿no? Luego, evidentemente, el salario, la flexibilidad, el bienestar y eso es una tónica y algo que siempre va a estar ahí. Pero la tendencia va a ser justo esto, ¿no? Cómo seguir evolucionando, entender que eso va a tener un impacto en el negocio, entender que no solo tienes que atraer, sino que acompañar a lo que ya tienes dentro y reconvertirlo. Oye, Rosario, como hablando del futuro del trabajo, si hay un tema que hay que hablar, ¿no? Y que yo creo que nosotros llevamos ya no sé cuántos episodios de una manera u otra sale este tema, es la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo veis desde LinkedIn y con este estudio que habéis hecho el impacto de la inteligencia artificial? Y es también relevante para este tipo de oficios, ¿no? Porque asumimos que la inteligencia artificial a lo mejor está impactando más a los programadores, al mundo digital. Pero a estos oficios también tiene impacto para ellos. Nosotros creemos que la inteligencia artificial va a tener impacto en todo el tejido productivo, en cada uno de los roles. Se incorpora al trabajo diario de las personas, resulta más evidente que nunca que puede ayudar a automatizar determinadas tareas, a mejorar la productividad, a facilitar el acceso a la información, sin que además eso implique la desaparición de puestos de trabajo. El otro día, fíjate, estuve en el evento del DES, el Digital Enterprise Show en Málaga, y justo hablaba de esto con un académico que lleva investigando en inteligencia artificial desde los años 80, ¿no? Porque todos nos creemos que esto es del 2000. Sí, sí. Y me decía justo eso, ¿no? Y es algo que se ha dicho mucho, ¿no? La inteligencia artificial va a arrasar con puestos de trabajo. Nosotros creemos que también va a impactar en este tipo de roles, en roles más productivos y más técnicos. Creemos, de hecho, y ya estamos viendo como un 40% de los profesionales la utiliza para tareas como, yo qué sé, pues las más fáciles, redactar correos, realizar búsquedas, facilitas, ¿no? Y un 27% ya la emplea para actividades más específicas. Fíjate, también el otro día, escuchando un post de un top voice en LinkedIn, estaba hablando de que había como 5 niveles, ¿no? A la hora del uso de la tecnología. El primero era el del usuario puro y duro, luego ya están los prompts, luego ya está la programación, luego ya está el Python, ¿no? Entonces, yo creo que
para cada cierto tipo de roles, la inteligencia artificial va a tener un papel, va a venir a desplazar algunas habilidades, y lo hemos visto todos, por ejemplo, desde la pandemia hemos desplazado algunas habilidades que teníamos y hemos incorporado otras gracias a la tecnología, y creemos que esto sí que va a permear en cada uno de los roles. Ujú. Oye, y en el caso concreto de los trabajadores de oficio, ¿tú cómo imaginas o cómo estáis viendo ya, ¿no? que esto puede afectar a las habilidades que van a necesitar estas personas para desempeñar bien sus trabajos en esta nueva era tecnológica? Mira, o sea, tenemos también un estudio que dice que las habilidades que tú vas a necesitar para realizar un puesto de trabajo eh, de aquí a 2030 van a cambiar hasta un 70% y han cambiado en un 36% desde 2019 hasta aquí, ¿no? Entonces, cuando analizamos todo esto y cuáles van a ser, ¿no?, estas habilidades que van a ir cambiando relacionadas con la IA generativa, con las aplicaciones basadas en modelo de lenguaje y demás, va a tener un impacto en estas profesiones que son más técnicas y operativas, ¿no?, donde cada vez es también más habitual trabajar con herramientas digitales, con sistemas automatizados. Por ejemplo, al mismo tiempo que tú haces tu trabajo, estas habilidades van a darte más capacidad de criterio, más capacidad de adaptación, van a entender que habrá cosas que tienes que automatizar, pero luego, como bien decíais, va a ser complicado reemplazar este tipo de roles, ¿no? No va a bastar con, venga, pues vamos a hacer una parte de tu trabajo, sino que todo va a tener que adaptarse. Se va a necesitar también la curiosidad, la comunicación, el que pueda resolver problemas, que ahí sí, por ejemplo, te puede ayudar la IA en este tipo de funciones también, ¿no? Y sí o sí, se van a tener que combinar conocimientos técnicos y experiencia práctica con capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías y a nuevas formas de trabajar. Y esto, repito, va a permear en todos los roles. Claro. Y también tiene que ver en cómo luego tú demuestras al mercado que tienes esas capacidades, ¿no? Ahora está muy de moda esto del el skill-based organization, ¿no? La organización basada en skills, que es, le hago menos caso a las credenciales formales, ¿no? Y más a la capacidad de demostrar. Ujú. Claro, especialmente en estos oficios, pues todavía debe ser más importante. Ujú. Sí, fíjate, o sea, nosotros trabajamos con muchísimas empresas y hay muchas de diferentes sectores que siguen trabajando en un mapa de habilidades de sus empleados, ¿no? Porque están entendiendo que justo la inteligencia artificial no va a venir solo a desplazar puestos de trabajo enteros, sino que lo que están haciendo es coger un puesto de trabajo, dividirlo por las habilidades que tú necesitas para realizarlo, y que, como hemos dicho antes, van a cambiar hasta un 70% a 2030, con lo cual ese trabajo va a ser un trabajo continuo. Este mapa de habilidades va a tener que ser a tiempo real y un trabajo continuo, para luego hacer un matching con las habilidades que yo tengo en mi compañía, que las van a traer los empleados, para hacer luego, o sea, qué necesito Ujú. y qué tengo de habilidades, qué tengo dentro y qué tengo que incorporar, porque un puesto de trabajo no va a desaparecer al 100% per se, hay algunos que desaparecerán, ¿por qué no? Pero lo que van a desaparecer son habilidades que yo necesito a futuro, que tengo que desplazar hoy e ir incorporando, ¿no? Y esto es la manera en la que las empresas a día de hoy están trabajando. Esto no significa que la formación que tú hagas hoy va a perder valor, pero lo que sí que va a ser importantísimo es que las personas que tú incorpores eh, tengan capacidad de aprendizaje y Ya. que entiendan que el aprendizaje continuo y la capacidad de aprendizaje es la habilidad que va a ser más demandada a futuro. Bueno, siguiendo con el tema este, ¿no? del posicionamiento en el mercado de las personas que quieren dedicarse a este tipo de trabajo, en vuestro análisis lo que veíamos también es que el 81% de estas personas considera importante, ¿no? la presencia online, la presencia profesional online para acceder a las oportunidades laborales a las que pueda aspirar.
estas personas. ¿Vosotros veis alguna diferencia en la construcción, como expertos, ¿no? Y al final como la plataforma referente laboral, ¿no? En todo el mundo, ¿veis alguna diferencia en las claves para construir una identidad profesional digital entre las personas del mundo de la economía del conocimiento, de la economía digital y estas personas más orientadas a trabajos de oficio? Mm. A ver, mira, construir una identidad profesional significa hacer visible quién eres como profesional, seas el profesional que seas y hagas lo que hagas, ¿no? Mostrar tus habilidades, compartir conocimientos, intereses, y si estás en la red, participar en las conversaciones relevantes, conectar con personas, con sectores, con comunidades afines, ¿no? Y compartir un espacio laboral y del mundo del trabajo que te representa y con el que te sientes pues afín, ¿no? Entonces, construir una identidad profesional no depende del rol, depende de lo visible que tú quieras hacerlo, ¿no? Y de cómo quieras mostrarte. Al final se trata de que las personas puedan entender qué haces, cuál es tu experiencia, qué valor puedes aportar, que esa visibilidad te ayude a construir, sobre todo, una credibilidad que luego sea coherente. Repito, independientemente del rol que tengas. Claro, pero tú, en principio, no sé, normalmente no tenemos en la cabeza LinkedIn, vamos, para buscar según qué perfil más de oficio, ¿no? ¿Tú te imaginas, Rosario, y a lo mejor digo una tontería, pero tú te imaginas que yo debería usar LinkedIn para encontrar un fontanero para mi casa en algún momento? Uh-huh. Es muy buena pregunta y es una pregunta que nos hacen todos los días, ¿eh? Eh, Bien. Fijaos, o sea, yo llevo 13 años en LinkedIn. Este agosto cumpliré 13 años en la compañía. Ha sido un viaje maravilloso y con unos aprendizajes fantásticos, ¿no? Yo creo que he evolucionado tanto profesionalmente porque he tenido la suerte de pertenecer a una compañía y trabajar en una compañía que también ha evolucionado muchísimo. LinkedIn acaba de salir de la universidad, ¿no? Tiene pues unos añitos, ¿no? Solo. Lo que sí que es verdad es que hay 1.300 millones de miembros a nivel global, más de 24 millones de usuarios y de miembros en España. No está Nosotros mal. nacimos, claro, nosotros nacimos y evolucionamos como una red al principio que sí que es verdad que se pensaba, ¿no? Que era para profesionales titulados, para profesionales con un nivel profesional, pues de experiencias más altos y demás. Pero lo que sí que es cierto es que la visión de LinkedIn es querer ser la herramienta y el sitio y la plataforma donde todos los profesionales del mundo tienen cabida. Y todos los profesionales del mundo significa todos los profesionales con cualquier rol, ¿no? Donde tú puedas acceder para crecer profesionalmente, para formarte, para entender el mundo del trabajo, para entender las etapas de carrera que quieras tener, para conectar, sobre todo, con oportunidades. Y conectar con oportunidades significa conectar de cualquier manera. Es decir, si tú eres alguien que eres autónomo y necesitas crear contactos o generar leads de clientes, ahí lo vas a hacer. Si tú quieres buscar trabajo, ahí lo vas a hacer. Si tú quieres formarte, ahí lo vas a tener también. Y repito, con un porcentaje de más del 10% de la población mundial a día de hoy en LinkedIn, significa que el tejido productivo ya no solo se limita con 24 millones de profesionales en España en la red a profesionales que sean de un determinado nivel o de una determinada profesión o de sector, sino que la diversidad y ha llegado para quedarse y para crecer. A día de hoy, por ejemplo, la comunidad en la que más está creciendo son los jóvenes. ¿Por qué? Porque todos los demás están ahí. Y sí que es verdad que hay comunidades en las que tenemos más retos. Yo que sé, el sector médico, por ejemplo, que es ahora súper en demanda, ¿no? Y es un sector que está creciendo muchísimo. Y sobre todo, el sector de los jóvenes que se está dando cuenta que es un sitio y un espacio donde encontrar oportunidades.
Sí, que además, como veíamos antes, pues se están orientando a otro tipo de trabajos diferentes de los tradicionales, ¿no? A mí me hace mucha gracia esto que decías, porque el otro día escuchaba que se ve que la selección de Cabo Verde, uno de sus jugadores precisamente lo encontró a través de LinkedIn, ¿no? Un país Efectivamente, sí, tremendamente sí, sí. pequeño, difícil para encontrar futbolistas para su selección, pues lo encontró vía LinkedIn. A No mí ya vamos a hablar, no vamos a hablar de ese partido, también os lo digo, pero bueno. bueno, eso ya es otra historia. Jordi, te has quedado callado. Perdón, digo que acabo de hacer la prueba, he ido a LinkedIn, he puesto Fontanero y me han salido 10 páginas, ¿eh? O sea que rompe un poco el mito, es verdad. Y hasta cortadores de jamón. Tenemos de todo. Esto de todas maneras desde el lado de la oferta, desde el lado de la demanda, porque al final vuestra plataforma es un lugar donde se encuentra la demanda con la oferta. ¿Qué necesitan entender, ¿no? las empresas o los clientes individuales que están buscando este tipo de profesionales, este tipo de trabajadores de oficio? ¿De qué manera necesitan replantear su propuesta de valor más allá de pagar el salario que sea adecuado para el trabajo que contratan? Vemos diferencias en cuanto a generacionalmente, clarísimamente, porque cada generación también tienen unas necesidades, ¿no? Y también tienen unas expectativas diferentes, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la remuneración, el salario y la remuneración sigue siendo un factor muy importante, ¿no? Y es siempre el primero con diferencia, creo que está en torno al 42% de Sí. los encuestados que dice esto, ¿no? Pero lo que sí que vemos con más claridad también es que hay otro tipo de deseos, ¿no? A la hora de cambiar de puesto de trabajo, a la hora de valorar una empresa o una oportunidad laboral que toman junto al salario importancia, ¿no? Los profesionales también buscan estabilidad y buenas condiciones, ya lo hemos visto, pero también oportunidades de desarrollo, posibilidad de crecimiento, un entorno donde puedan seguir aprendiendo, una visión clara, ¿no? Y una, eh, diría como el identificarte también con los líderes, ¿no? Con lo cual, el equilibrio entre la vida personal y profesional, la posibilidad de ocupar una nueva posición y de desarrollarse en el entorno profesional, a día de hoy es fundamental para que las empresas, como hemos hablado antes, creen una propuesta de valor y sean capaces de ofrecer una experiencia profesional que responda a estas expectativas y necesidades. Muy bien. Oye, se nos está tirando el tiempo encima, Rosario. Y yo, claro, como sois LinkedIn y tenéis, podríamos hablar contigo de 20.000 cosas. Hoy hemos escogido este de los oficios. Esperamos que te vengas alguna otra vez a hablar de otro tema. Pero para cerrar bien el podcast, ¿no? Si tuvieras que dejar una sola idea, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, ¿qué crees que deberían entender sobre los, digamos, estos trabajos técnicos de oficio que a lo mejor no están teniendo en cuenta ahora mismo? Ujú. A ver, yo diría que uno es entender que em, hemos dicho al principio, ¿no? Que hay como una visión de lo que es el éxito, como una visión de lo que es el prestigio que está cambiando y que está evolucionando. Entender también que la demanda está ahí, que hay un gap enorme entre baby boomers y generación X que estaban ocupando estos puestos y que millennials, que es una generación enorme que está en medio, no, no se ha formado en ello, pero creo que también están empezando a ser conscientes. Z sí que está empezando a ser conscientes de que estas trayectorias profesionales pueden aportar valor no solo a la economía, sino a sus propios bolsillos, ¿no? Y yo creo que entender también que va a haber como una transversalidad entre tecnología y estos puestos de trabajo, porque la va a haber con inteligencia artificial en todos. Entonces, que no dejen de pensar que va a haber una demanda ahí, que no dejen de pensar que van a estar con el martillo no solo y exclusivamente, eh, sino que van a complementarse con tecnología y que va a ser un nicho de mercado que va a aportar muchísimo a la economía y a ellos mismos. Fantástico. La verdad es que ha sido súper interesante todo lo que nos has contado y esperamos también que ayude a abrir la mente tanto desde el lado de la oferta a personas que igual están todavía decidiendo hacia dónde dirigir su vocación profesional, como desde el lado de la demanda, ¿no?
empresas a las que a lo mejor pues todavía les cuesta encontrar este tipo de perfiles. Así que nada, Rosario, me sumo a lo que decía Jordi. Ojalá te tengamos pronto aquí de nuevo contándonos más cosas de todos estos análisis que hacéis a partir de los datos que acumuláis en vuestra plataforma. Muchas gracias. Genial. Muchísimas gracias a vosotros y encantada de participar. Un podcast de Future for Work Institute.